Buenos días, bienvenidos, gracias a Dios por este día que nos permite reunirnos, saludarnos nuevamente y seguir meditando en la palabra, ¿verdad? Que es lo que el Señor nos ha dado. Dice la palabra de Dios que cada uno, Dios le va a pedir cuentas de lo que le ha dado, entonces es lo que nos ha dado y es lo que compartimos y es lo que permanecemos, ¿verdad? Sin inutilizar la tierra. Y como puede ver ahí, la semana pasada veíamos el pasaje que vamos a ver a continuación también, Hebreos 13:7. Y la vez anterior poníamos atención a la conducta de los pastores en la Biblia específicamente. Reitero, no es el objetivo, el corazón de este mensaje, poner el dedo en la llaga, ¿no? Y decir su pastor lo lastimó y venga para acá, o señalar a ningún pastor porque póngase usted a pensar la labor que ellos desempeñan. Y no así que todos son perfectos, pero lo que ellos desarrollan, la labor que desarrollan, no cualquiera la hace. Ahora vamos a verlo en relación a nosotros, a la oveja, ¿verdad? El tema anterior era el resultado de la conducta. Ahora vamos a ver 7 pilares de la conducta ejemplar. Este título es porque recuerde que Pablo, específicamente a Timoteo, en las cartas las que le envía a Timoteo, le dice, tú sé ejemplo en conducta, ¿verdad? Y también él mismo le dice, tú has seguido mi ejemplo, mi conducta, has seguido el ejemplo de mi conducta, mi propósito. Entonces nos habla de que ciertamente una manera de conducirse, una manera de vivir, va a tener un resultado, pero pues tenemos que tener también la guía, ¿verdad? Cómo debemos de conducirnos. Es que vamos a entrar de lleno en nuestro texto base, nuevamente Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de la conducta o de su conducta e imitad su fe. Y vea cómo es el Espíritu Santo muy intencional en cada palabra que usa. Como dice, recuerda a tus pastores que te hablan, pero también ve lo que hacen, ¿no? Así como cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes vayan a la cátedra de Moisés, donde también se sientan los fariseos, y escuchen y hagan lo que les digan, pero no como ellos hacen, ¿verdad? Porque ellos dicen y no hacen. Y tanto Jesús, después Pedro también, cuando da sus discursos, dice, ustedes ponen cargas en la gente, atan cargas en la gente que ni ustedes mismos con un dedo quieren mover. Entonces por eso dice, acuérdate de lo que te hablan, pero ve también lo que hacen. Igual hacia uno como predicador o maestro también, dice la Biblia, todo aquel que es enseñado de alguien, haga partícipe de toda cosa buena aquel que le enseña, ¿verdad? Entonces es decir que dígale también, señálele, oiga hermano, usted predicó esto y usted vive esto, esto no va bien, o lo veo de esta manera, ¿verdad? Poder estarlo ahí dialogando. Pero como le digo, el Espíritu Santo es muy intencional y dice, considera cuál ha sido el resultado de la conducta. Entonces igual ahora si lo aplicamos hacia nosotros, cada uno nos encontramos, cada uno se va a dar cuenta que está donde está porque es el resultado de la conducta, ¿verdad? Le comentaba a mi hijo en la semana, luego me salen memes, me gustó uno bueno, era un gatito, que decía, yo como no tuve educación financiera, solo religiosa, cuando ocupo la tarjeta de crédito digo, Dios proveerá. Y era un meme, pero entonces a veces sí, o sea, lo que quiero decir es el resultado de la conducta, ¿no? Y que tiene que ver con el conocimiento y con lo que uno se prepara y la información, pero el punto es considerar el resultado de la conducta. Y veíamos que entonces no vimos todo, ¿verdad? Vimos solamente los pastores buenos, pero la Biblia habla de que hay pastores buenos y hay pastores malos, ¿no? Un pastor malo, usted puede buscar ahí Doeg Edomita, de los pastores de Saúl, que causa la muerte de 50 sacerdotes. Pero en resumen, fíjense que la Biblia nos habla de que usted como oveja, en esa figura de oveja, puede ser pastoreado por la muerte o puede ser pastoreado por la vida, que es Cristo, ¿verdad? Porque él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces uno puede ser pastoreado por la muerte y ir a la muerte, o uno puede ser pastoreado por Cristo, que es la vida, y tener esa vida eterna que dice Juan 17:3, no consiste en la vida que usted va a recibir cuando muera, sino que la vida eterna, dijo el Señor Jesús, consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo quien fue enviado por el Padre. Amén. Entonces ahí están las citas, como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, Salmo 49:14. Y por su parte, Proverbios 11:19 dice, como la justicia conduce, ahí está el verbo conducir, conducta, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Y entonces redunda en nosotros, como está escrito en Deuteronomio 28,
cuando Dios le dice a Moisés: aquí pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge tú, ¿verdad? Es cierto que el libre albedrío como concepto, como palabra, gramaticalmente no aparece en la Biblia, pero ahí sí dice: escoge tú. Yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas y que te alejes de la muerte, ¿va? Entonces ahí está muy claro esa idea que trabaja el Señor. Entonces el tema de esta mañana son los siete pilares de la buena conducta o de la conducta ejemplar. Cada uno, bien o mal, el resultado que tenga hoy en su vida, a los años que tenga, joven, adolescente, adulto, anciano, ¿verdad? Pues es el resultado de su conducta, de cómo se condujo. Y entonces vamos a ver los 7 pilares esta mañana, y el primero que yo quiero compartirle, le puse por título reconocimiento. En su carta a los Gálatas, capítulo 1:13, el apóstol Pablo les habla y les dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Si a usted le gusta ver otras versiones, me impactó la Nueva Biblia Viviente, NBV, porque dice cómo yo hacía sufrir a los miembros de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, y quería destruirlos. Y esa versión, la Nueva Biblia Viviente, dice: quería exterminarlos de la tierra, ¿no? Así de plano, que no hubiera ninguno. Aquí esta es la versión 60, dice cómo perseguía y asolaba, ¿verdad? Perseguía sobremanera y asolaba. Y fíjese que esas palabras, perseguir y asolar, son palabras fuertes, ¿verdad? Persecución, estar detrás del paso de alguien, pero en la etimología, en el idioma griego, tiene que ver con 2 aspectos, con 2 actitudes. Uno es timidez y otro es también cobardía. Es decir, que a veces la gente que ataca a la iglesia, la gente que le he comentado, levanta, muchas gracias, hace sus videos, ¿verdad?, en contra de la iglesia de Dios, no es, por decir, hablando del diezmo y la ofrenda. El problema no es el dinero, porque no los ve hablando de una mala administración, si va a un prostíbulo, si va a un bar, si no paga la pensión de sus hijos, sino simplemente es aquello que tiene que ver con Dios, que algo que meditaba en la semana, igual cómo es que los que asistimos a una iglesia, los que nos congregamos regularmente, estamos esperando dentro de ese cumplimiento profético la gran apostasía. Y siempre lo vemos de gente cristiana, pero la Biblia dice, el apóstol Pablo precisamente hablando o anunciando lo que el Espíritu Santo decía claramente, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los últimos días, dice, muchos apostatarán de la fe. Y si usted y yo vemos la fe como certeza de lo que espera y convicción de lo que no ve, es algo que se ataca hoy día, ¿verdad? Ya la gente tiene una completa incertidumbre de lo que va a venir. Se oyen muchas cosas y uno como cristiano sabe, ¿verdad? Sabe que van a ocurrir, tiene un cumplimiento. La Escritura, dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán hasta que todo se haya cumplido. Y entonces uno sabe que en el día a día uno va a llegar a un gobierno mundial donde, si no tiene una marca, la marca de la bestia, se no va a poder comprar y vender. Uno sabe que va a llegar la carestía al punto donde el trabajo de todo un día, las horas, la jornada que sea, solamente le va a alcanzar para 1 kilo de lo más básico, 1 libra de lo más básico. Uno sabe eso, pero uno sabe también que Dios nos va a guardar, ¿verdad? Mientras el tiempo que nos permite estar, sea que seamos arrebatados o que permanezcamos, como dice la Biblia, porque dice ahí un número que nadie podía contar y eran los que habían salido de la gran tribulación, pero el Señor nos va a guardar, amén. A lo que quiero decir entonces es que esa persecución que está mencionada aquí tiene que ver con cobardía, pero tiene que ver también con timidez. Es decir, que la gente que, perdón, que no sabe cómo discutir, dialogar con usted, lo va a atacar, ¿verdad? No precisamente porque, bueno, también mucho tiene que ver hoy día las redes, el anonimato, ¿verdad? Porque cualquiera avienta una piedra y esconde la mano, pero ya frente a frente no se lo diría. Muchas cosas, ¿verdad? Como la gente que, mientras no sea alguien cercano, dice, hablando de los fetos, ¿verdad? Dice, es un costal de células, pero si es alguien de su círculo cercano, pariente, amigo muy cercano, no, tu bebé, ¿verdad? Ya tiene vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esa persecución tiene que ver con ignorancia, con cobardía, con muchas cosas. Pero entonces el punto es que el apóstol Pablo reconoce su conducta. Dice, ustedes oyeron de mi conducta en otro tiempo, cómo yo perseguía
y asolaba, se quería exterminar a los cristianos, a todo aquel que se dijera cristiano. Pero vea entonces que el apóstol Pablo es muy sincero, muy claro, y él no tiene miedo en decir mi conducta en el judaísmo, que es algo que en algún momento hemos estudiado, ¿verdad? De hecho, en Apocalipsis dice, el Señor condena, dice a los que judaízan, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Es decir, que usted y yo hemos estudiado Apocalipsis, habla, es el mismo personaje, pero le dice el diablo y Satanás, ¿verdad? Diablo que lanza críticas, que lanza elementos para dividir, diabolos, dividir, pero Satanás que actúa dentro de las iglesias y por eso se le nombra, o Apocalipsis le nombra sinagoga de Satanás, porque ataca desde dentro para acusar, ¿no? La labor de Satanás como tal es acusar, 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 ¿verdad? Entonces, dice ahí el judaísmo, con esto no estoy pretendiendo, justificando alguna actitud, mentalidad, ideología antisemita o antijudía, como mucha gente hoy día, ¿verdad?, que porta su bandera de 4 colores y quieren exterminar a este pueblo, porque la Biblia es clara y Jesús fue muy claro, dijo, la salvación viene de los judíos. También debe usted saber que hay muchos grupos y que hay como la Cábala o como el Talmud, libros de la filosofía o del pensamiento judío, pero que no son palabra de Dios, ¿no? Y de ahí usted sabe un conocido caso del señor Epstein, ¿no? Que decía, miren, tiene un Talmud y es judío. Bueno, tiene usted que diferenciar. Una cosa es el Talmud, otra cosa es la Torá y otra cosa es la Cábala, ¿verdad? La Cábala. Son cosas bien diferentes, aunque quizá la raíz tiene que ver con el mismo pueblo, pero entonces, enfocándonos en la Escritura, dice, el judaísmo viene a ser esa religión que la Biblia lo enseña claramente, dice, no alcanzaron la justicia, que es la justicia que viene de Dios, sino que cada uno dijo, yo tengo mi propia justicia porque he cumplido los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo no miento, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo no he adulterado. Y por eso viene el Señor Jesús y muy claramente en el Sermón del Monte les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que desde que tú miras para codiciar a una mujer ya adulterás en tu corazón. Oíste que fue dicho, no asesinarás, pero yo te digo que desde que tú te enojas, desde que tú agredes, desde que tú violentas con palabras a tu prójimo, ya estás permitiendo el homicidio, ya estás albergando la posibilidad de hacerle daño a tu prójimo. ¿Me estoy explicando? Entonces no le estoy diciendo que sea malo, o sea, lo que Dios hizo fue bueno como nación, al apartar una nación, al darles los principios, las leyes, todo. Él dijo, yo quiero que digan un pueblo sabio y entendido es este, y quizá hoy la gente pueda reconocer de alguna manera más todo lo que usamos de tecnología de primera generación, es israelita, ¿no? Entonces no estoy diciendo, no estoy atacando eso, sino que Pablo reconoce y dice, mi conducta por mi mentalidad judaizante, o sea, de ver la justicia propia y el celo, como hoy igual mucha gente ataca a otros, ¿verdad? Dice, era porque yo no sabía, o sea, era una religión, no tenía la revelación de Cristo. El judaísmo, cuando estudia el nombre de Judá, tiene que ver desde que su mamá le pone el nombre, le dice, celebrado, tus hermanos te alabarán, le dice Israel, ¿verdad? Cuando bendice a sus hijos, hablando de Judá. Entonces tiene que ver con esa justicia propia, tiene que ver con que me reconozcan mis hechos, que me reconozcan, como dice la gente hoy, la aceptación, la validación, ¿verdad? Que tenga la validación de todos. Es ahí por donde va este tipo de judaísmo que va a atacar, que va a agredir, que va a perseguir, va a asolar, usando las palabras del verso, a aquellos que no lo logran. Entonces, ¿cómo podría yo tener una conducta ejemplar? Número uno, reconociendo, sí, en otro tiempo. Reconociendo igual es algo que, pues a mí me da pena, pero es mi realidad, ¿verdad? A mis casi 50 años me doy cuenta que por haber crecido en un hogar cristiano, mis años de juventud y de pecado no me di cuenta. No porque no fuera pecado, sino porque uno está acostumbrado a ver que los demás están mal y uno está bien, ¿verdad? Yo tengo la verdad y los demás la mentira. Yo estoy bien y tú estás mal. Hasta que el Señor sigue trabajando, porque Dios es bien paciente. Le digo, Dios tiene todo el poder de decirte, tú eres esto y tú eres esto. Pero Él va dejando, dice, yo no quiero, dijo el Señor Jesús, yo no quiero que viendo no vean y oyendo no entiendan, sino que entiendan con el corazón para que se conviertan y entonces yo los sane. Entonces, lo que le quiero decir es de que Dios nos deja al paso del tiempo y en su misericordia, una de las funciones que la Escritura marca que hace el Espíritu Santo es, dice, Él convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Entonces aquel que tiene una actitud en su corazón muy marcada, o sea, más fácil que lo convenza, ¿eh? Pero aquellos que hemos vivido como Pablo en cuestión del judaísmo, los cristianos de este tiempo, contemporáneos, que nacimos en hogares cristianos, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, algunos quizás sí, y siguen, otros quizás están atados, pero al final, si uno quiere ser un ejemplo en conducta, uno tiene que reconocer, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando de lo malo, un aspecto malo, pero también puede ser reconocer también algo bueno, ¿eh? De cuando a Jesús le decían, tú no eres, bueno, yo sé de dónde he venido, sé a dónde voy, o sea, si te contesté mal, en qué te contesté mal, pero creo que redunda en lo malo, ¿verdad? Reconocer lo malo, reconocer que hay una diferencia, un parteaguas, decir, bueno, a partir de que entendí esto ya me conduje de esta manera, no lo entendí, quizá el entendimiento me llegó ya en un momento donde ya no tenía la misma fuerza o capacidad, pero en la medida que yo pueda corregir, pues lo voy a corregir, ¿me explico? Entonces el reconocimiento es el primer pilar de una conducta ejemplar. Número 2, primero de Samuel 18:14, dice de David, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Me gustó luego que amo cómo es intencional la palabra porque dice David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, ¿eh? Porque hay gente que, ¿cómo le gusta meterse en la vida de los demás? Algo que están viendo los niños es que no es que veas las cosas y no te des cuenta o hagas que no viste, ¿verdad? O sea, lo que es. Pero nada como ocuparse de uno mismo, ¿verdad? Cada uno dice va a dar cuenta de sí, o como dijo el Señor Jesús, no seas hipócrita, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y tú tienes una viga en el tuyo? ¿Me explico? Es decir que sí, o sea, está bien que veamos, que consideremos los demás, sobre todo si alguien cercano, ¿verdad? Que podamos decirle, oye, esto que haces no está bien, pero siempre dice, primero tú, ¿verdad? Primero tus asuntos, dice, y Jehová estaba con él. David se conducía prudentemente en todos los asuntos y Jehová estaba con él. Esa palabra prudente en el hebreo es una de mis palabras favoritas, poco comunes, la palabra circunspecto, ¿verdad? O sea que analiza la circunferencia, circunspección, inspección alrededor. De, a ver, bueno, él es violento, él es amargado, él es una persona triste, es una persona reservada. ¿Por qué? ¿Verdad? Circunspección, inspeccionar su entorno, su ambiente, lo que lo encierra, lo que lo rodea a esta persona en cuestión. ¿Por qué es así? No para justificarlo, pero sí para entenderlo, ¿verdad? Así, bueno, entiendo que es por eso. Es como platicaba con mi esposa en la mañana a veces que la gente a veces lo agrede a uno porque lo quiere, ¿verdad? O sea, en su afán de querer ver de uno más, lo terminan a uno agrediendo. Y entendemos por la circunspección, ¿verdad? Que su intención no es mala, pero pues quizá caemos en el punto de que el problema no es de fondo, sino de forma. Bueno, como lo dice, quizá no es a lo mejor, pero sé que su corazón es bueno. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es la prudencia y lo enfatiza o lo enfoca en que esa prudencia tiene que ser hacia uno mismo, ¿verdad? Como dijo Josué, miren, ustedes pueden escogerse al Dios que quieran servir, pero yo y mi casa, les dijo al pueblo de Israel, serviremos a Jehová. Y así dijo él, yo y mi casa, ¿no? No mi casa y yo primero, y mi casa serviremos al Señor. Ahora usted puede seguir leyendo ahí 1 Samuel 18 y dice que esa prudencia con la cual David se conducía, dice, a Saúl le producía temor, dice, y Saúl tenía temor de David porque se conducía prudentemente. Eso por el lado de Saúl, lo que le decía el verso anterior que dice el apóstol Pablo cuando era Saulo, ¿eh? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, yo en el judaísmo, en mi tiempo anterior, perseguía a la iglesia. Entonces igual Saúl, como tenía temor de que era alguien íntegro, de que no mentía, de que decía la verdad, de que era un joven con principios, Saúl le tenía miedo, dice el verso siguiente. Pero dice que el pueblo lo amaba. Entonces, lo que le quiero decir es que cuando usted se conduzca con prudencia, de hecho, una frase, no sé cuál es la frase cero, pero alguien decía, en alguien tiene que caber la prudencia, porque siempre en algún grupo, en alguna familia, hay gente que es muy atrabancada, muy intempestuosa y siempre debe haber alguien mesurado, ¿verdad? Alguien tranquilo, que analice. Eso es una bendición de Dios. Pero el punto es de que dice aquí la palabra de Dios, tenemos que conducirnos con prudencia. Y entonces va a generar dos cosas. Que haya gente que no le guste que seas tan prudente, ¿no? Ay, hombre, ¿por qué tanto cuestionamiento? ¿Por qué tanto rollo, verdad?
en cualquier nivel de situación, ¿verdad? O sea, piense a lo mejor en las relaciones de pareja, en el que el hombre está insistiendo, ¿verdad?, en la famosa prueba de amor, y la jovencita es prudente, ¿verdad? Y dice, bueno, pero pues si realmente me quieres, bueno, pues casémonos, ¿verdad? Casémonos, veamos lo de una casa, hagamos un plan de vida. No, no, hombre, ¿para qué tanto? Entonces, así como dice el verso siguiente, Saúl temía a David porque era prudente. Entonces, así muchas veces cuando hay una persona prudente, hay gente que te va a temer o que no le vas a caer bien. La palabra romántica es temer, pero la realidad es que no le vas a caer bien. Y hay gente que te va a amar porque eres prudente, exactamente. Si usted fuera un dueño de empresa, fíjese que le platicaba a mi esposa un testimonio que oí del apóstol Sergio, ¿verdad?, que decía que de alguna oficina de gobierno de Oriente, creo que de Corea, le mandaron preguntar si tenía más personas, como un hermanito que llegó allá. Y si, oiga, esta persona nos dice que es como es porque es de su cobertura, es de su iglesia, y queremos otros 5 así como él, que usted pueda avalarlos, dar testimonios. ¿Se imagina a qué nivel estamos hablando? Entonces hay gente, o sea, usted, no sé, si usted sea alguien que ama a los que son prudentes o alguien que le tira mala onda a los que son prudentes, pero vea a dónde lo va a llevar el tener una conducta ejemplar, que si usted se conduce con prudencia, el Señor lo va a ir llevando, así como José también, ¿verdad? Dice que, ok, estaba en la cárcel, lo acusaron injustamente, pero dice, pero Dios estaba con él, así como dice aquí también de David. David era prudente, se conducía con prudencia y Jehová estaba con él. José lo acusaron injustamente y lo que sea. Y lo que no logramos ver es que incluso José lo comenta, él lo dice en la escritura, queda registrado, que dice, ya entendí. Dice, no les pese haberme vendido, porque ahora entiendo que para preservación de vida me envió Dios. Y hay veces que la gente lo ve a uno y dice, no entiendo a este hermano, o sea, cómo camina, por qué hace lo que hace, por qué no se ve más. Pero el asunto es lo que viene adelante. Hay un momento en el que Dios tiene preparado, así como José, que lo necesitaba en un momento muy específico antes de una hambruna. Y 17 años antes lo mandó por delante como esclavo y todo el proceso que usted conoce de José para tenerlo en palacio en el momento específico. Entonces, lo que nos corresponde es seguir manteniéndonos o conduciéndonos prudentemente en nuestros asuntos. Señor, pues sé que me vas a pedir cuenta de lo que me diste, aquí está. Lo que no me diste, aunque la gente lo quiera ver, etcétera, pues bueno, pues no me lo diste, ¿va? Tengo que enfocarme en lo que Él me dio, prudencia. Número 3, mire, aquí me gusta porque podrían ser dos diferentes, pero lo quiero poner tal cual lo menciona la Biblia, de una manera conjunta, ¿verdad? Dos actitudes en una. Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta, ¿verdad? Si usted lo quiere ver de alguna manera coloquial, ¿verdad?, aquel refrán que decía, crea fama y échate a dormir. Y otro dijo, ¿para qué si quedándome dormido creo fama de dormilón? Entonces es decir que, como le digo, nuestro pasaje inicial, recuérdate de lo que te hablaron, pero considera la conducta. Una cosa es lo que te habla uno, otra cosa es lo que uno hace, y obviamente el resultado no es por lo que uno habla o uno dice, sino por lo que uno hace. Es igual con el muchacho. Es conocido por sus hechos cuando su conducta es limpia y recta. Y la palabra de Dios permanece para siempre, y a pesar de que desde Voltaire, bueno, desde siempre ha habido gente que dice que es obsoleto, un libro obsoleto, el principio de Dios es eterno, ¿eh? Los principios de Dios son eternos. Entonces, si usted como jovencita, porque dice ahí el muchacho, se conduce limpia y rectamente, va a ser conocido. Mire que aquí el rey Salomón, cuando escribe esto, no dice conocido por quién, pero se acuerda cuando el Señor Jesús viene y en repetidas ocasiones dice, no os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, a mí eso me pone una alerta de decir, bueno, si yo quiero ser conocido por Dios, yo tengo que conducirme de una manera limpia y recta. Amén. Limpia y recta. Esa palabra limpia es la que están viendo ahorita los niños en su clase, ¿verdad? La conducta limpia, lo enfocamos ahí en la limpieza, una conducta limpia. Tiene que ver con todos los sentidos. La Biblia habla de que seamos limpios en nuestros ojos. La Biblia habla de que seamos limpios en nuestras palabras. Y me gusta, le decía a mi hija que está dando la clase, me gusta porque son cosas que le atribuye el profeta o la escritura directamente a Dios. Le dice a Dios, Dios, tú muy limpio eres de ojos para ver el mal. Aunque Dios ve todas las cosas, pero Él se aparta, ¿eh?, cuando hay mal.
dice la palabra de Jehová, dice el salmista, es limpia. El Señor, sus palabras es limpia, y yo sé que si al decirle esto piensa en cómo habla, pero una palabra también tiene que ver con la gramática, ¿va? Sobre todo hoy que tenemos las redes sociales tan a la mano. No solamente es lo que hablamos con palabras literalmente, sino también lo que escribimos. Lo que escribimos, y comentaba algo en la semana, o sea, la lucha, dice la Biblia, contra el pecado, pues es día a día, ¿verdad? Hay veces que uno la riega, pero hay veces que uno está consciente y dice, me abstengo de esto porque ya sé toda la bomba que voy a ocasionar, ¿verdad? Y uno sigue ahí batallando. Pero entonces vea que le estoy hablando de la conducta limpia, tiene que ver con lo que uno ve, tiene que ver con lo que uno oye, tiene que ver con lo que uno habla, tiene que ver con lo que uno hace, uno textea, tiene que ver con los caminos, como Hansel y Gretel, ¿no? Ese cuento de los hermanos Grimm, que decía que para no perderse, entonces el muchacho iba poniendo ahí las migajas de pan, ¿no? Para seguir. Entonces es igual, o sea, la trayectoria que uno tiene es lo que es, ¿verdad? O sea, uno no puede negar lo que uno ha hecho. O sea, pues sí, o sea, me equivoqué, lo hice mal, con buena intención, mala intención o ignorantemente, pero ahí está mi trayectoria, yo no puedo borrarla. Sí puedo borrar de aquí en adelante. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No habla solamente del pasado, sino que habla también de quitar todo estorbo al frente para no tener tropiezo. Eso es una conducta limpia. Obviamente una conducta limpia, dice Salomón también, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento, el aceite, el perfume sobre tu cabeza. Entonces es mi aspecto físico también. Hay gente que de plano, o sea, en su depresión se tira, no la estoy juzgando, entiendo. Yo también he pasado por ahí cuando uno no quiere asearse, uno no quiere comer, uno no quiere hacer nada. Son cosas críticas, pero eso no es una conducta ejemplar, quizá más bien sería como mal ejemplo, ¿verdad? Pero ejemplar es de, bueno, a pesar de eso me voy a parar, tengo que hacer. A veces la Biblia dice que con lo externo se corrige lo interno, ¿no? Entonces el asearme, el hacer mis zapatos, el tener un aspecto pulcro, no tiene que ver con que tengas un closet de esos que le llaman aquí en Estados Unidos un walk-in, ¿verdad? Que tú puedes caminar, que es un cuarto adentro, o sea, no. Puedes tener 2, 3 prendas, y hoy, mire, si en mis tiempos había revistas y uno se aprendía a vestir, hoy con mayor razón, ¿verdad? Le pregunta ahí a la IA, busca un video en YouTube, en su red social de preferencia, dice qué prendas básicas debo tener, qué colores, cómo los combino, y con 2, 3 prendas que tenga, obviamente, le comentaba a alguien la semana, ¿verdad? Los que crecimos en culturas hispanas, teníamos nuestra ropa de dominguear, zapatos para ir a la iglesia el domingo, ropita que era solamente para ocasiones especiales y principalmente ir a la iglesia el domingo, ¿verdad? Por eso se dice para dominguear. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que no tiene que ver con que tengan abundancia. Hay gente que tiene mucho y hasta la etiqueta tiene porque nunca lo ha usado. O sea, sí le gustó, lo pudo pagar, pero no lo ha usado. Entonces, le digo eso por su aspecto personal. Y me gustó porque esta palabra recto, ahorita fíjese que eso también de limpio, perdón, quiero regresar a lo limpio. Dice el hebreo que es limpio, se refiere a que no tiene un agente contaminante. Me salió un artículo muy interesante, búsquelo ahí en internet. No recuerdo el nombre de la cueva, pero dice que es la cueva más grande de Estados Unidos. Y el punto es que dice que un niño dejó caer un cheto, así un cheto, una fritura, ¿no? Un cheto. Dice que la gente, los guardabosques notaron que empezaron a llegar insectos y fauna se juntó alrededor, solo por ese cheto que cayó ahí. Empezó a alterar todo el ecosistema alrededor. Y entonces ya tuvo que ir un equipo, fíjese en lo que estoy diciendo, un equipo de científicos especializados a limpiar la cueva así con sus lámparas, con cosas para retirar un solo cheto y poder establecer otra vez el ecosistema natural, orgánico. Pero así es en nuestra vida también, lo que le decía de la limpieza, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que nos permitimos, una sola cosa. Dijo el Señor Jesús, no le contamina al hombre lo que entra en relación a la comida, pero lo que sale del corazón, las amarguras, las malas actitudes, los adulterios, fornicaciones, robos, homicidios, eso que sale del corazón del hombre, eso lo contamina. Y por eso le digo, como cristiano o como un hombre nacido en hogar cristiano, uno puede caminar, ¿verdad? Aborreciendo al hermano, teniendo amargura, teniendo malos pensamientos y pensar que uno es santo y mejor que nadie, cuando Jesús fue claro y dijo, esas cosas salen del corazón y contaminan al hombre, no es un ejemplo de una conducta limpia. ¿Me estoy explicando? Ahora fíjese que esa palabra rectitud, obviamente dice aquí el diccionario, es sin variación, sin un ángulo, sin un punto de quiebre, sin curvatura, pero que tiene que ver con dos referencias, punto A y punto B. ¿Sí?
Esta palabra rectitud, el ejemplo en rectitud, una conducta recta, tiene que ver con punto A y punto B. A ver, ¿qué te dije que hicieras, Jonás? No, pues que fuera a Nínive. ¿Y a dónde te fuiste? Vamos a Tarsis. Entonces no llegaste del punto A al punto B, te fuiste al punto C. ¿Ah? Eso es la rectitud. Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Que la referencia que tenía es el punto donde debo llegar. Porque no, pues si no, pues yo soy recto a mi propia opinión, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso. O sea, a ver, punto A, punto B, ¿no? La referencia, esto es la balanza, ¿va? A ver, no estás dando el peso. Eso es la rectitud. Y eso son actitudes que el Señor requiere para que entonces nosotros podamos ser un ejemplo. Ejemplo en limpieza, ejemplo en rectitud. Obviamente, ¿cuál será el punto A? Pues todos los principios de Dios, los mandamientos, sus consejos, como dice todo el Salmo 119, ¿verdad? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Abre mis ojos, veré las maravillas de tu ley, y todo redunda en no pecar, en ser recto, en ser justo. ¿Me estoy explicando? Vamos al siguiente, número 4. Sencillez y sinceridad. Mire, 2 Corintios 1:12, dice el apóstol Pablo, nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, primeramente, yo le agregué la palabra primeramente, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, ¿cómo se conducía? ¿Cómo es la conducta, el ejemplo de conducta? Sencillez y sinceridad de Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido. No vea que no dice solamente con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Como muchos que cuando van a la iglesia traen la máscara del santo y cuando salen de la iglesia traen la de Blue Demon, ¿verdad? El demonio azul, no. Dice, en el mundo. Y mucho más con vosotros. Esa palabra sencillez, dice la Biblia, o dice la palabra griega, es sin complejidad. ¿Qué es sencillez? Que no es complejo, es decir, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, no, es que fíjese que sí o no. No, pero es que sí o no. No, pues sí, punto. O sea, si lo hice, no lo hice, si es, no es. ¿Ya? Como dicen los de República Dominicana, ¿qué es lo que? Sencillez, sin complejidad, de un solo aspecto. O sea, no le busques los ángulos de, es que mira, si lo ves desde este ángulo. No. Sencillez, de un solo aspecto. Sinceridad, y dice que sinceridad de Dios. Es interesante, ¿ah? Una cosa es la sinceridad humana, otra cosa es la sinceridad de Dios. ¿Se ha puesto a pensar cómo sería esto de la sinceridad de Dios? Porque entonces la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice el apóstol Pablo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Porque entonces hay gente que es muy sincera, de ese tipo de gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua, y dice, mi pastor, pues es que nadie tenemos. Pero entonces solamente quieren la verdad, es que la verdad, y yo no le digo, a mí no me dicen, yo sí le digo la verdad a todos, a mí no me pesa. Bueno, sí, pero entonces me dice aquí sinceridad de Dios, es decir que la sinceridad de Dios tiene un propósito, la sinceridad de Dios tiene un objetivo, ¿verdad? En algún punto te entiende, ¿verdad? Dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, no que te justifica, pero te entiende. Entonces por eso me dice la sinceridad de Dios. Fíjese que esa palabra sinceridad, el ikrinea, es claridad, algo genuino. Pero me gustó porque entonces cuando ve usted las palabras compuestas, me dice es algo que es juzgado por la luz del sol. ¿Qué es la sinceridad de Dios? Algo que puede ser juzgado por la luz del sol. Es algo interesante estudiarlo en la Biblia, porque entonces en palabras del Señor Jesús dice, el Padre, Dios, dice, hace salir su sol sobre buenos y malos, es decir, le da la misma oportunidad a todos. Entonces cuando dice sinceridad de Dios, es decir, claro, yo no tuve preferencia, el Hijo amado es Cristo, amén, mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. De ahí en fuera todos tenemos que ser como Él, pero le digo eso porque dice la misma oportunidad, juzgado por la luz del sol, la misma oportunidad para todos, la misma cantidad de horas de luz de día, el mismo avance, ¿verdad? Y el punto es que la Biblia nos enseña que cuando el sol está, dice, en su cenit, dice que no hay sombra. Cuando el día es perfecto es que ya no hay sombra alrededor, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir? Que entonces, en la medida que la gente pueda ver en nosotros sombra hacia donde se inclina, o sea, tiene que ver eso, el ángulo de inclinación, ¿verdad? Hacia donde nos inclinamos, hacia lo bueno, hacia lo malo, hacia lo recto
hacia lo profano, hacia lo puro. ¿Me estoy explicando? Eso es la sinceridad de Dios. Que te va a decir, hijo, tú tienes una inclinación al mal, tienes una inclinación al pecado, sigues teniendo una inclinación a esto, o has avanzado, como lo dice la Biblia en Proverbios, al punto de que tu senda ha llegado a ser como la luz de la aurora que va en aumento, y hoy tu día es perfecto, ya no hay sombra, ya no hay, la luz te ilumina, o sea, porque dice, sinceridad es algo que puede ser juzgado por la luz del sol, te llega la luz y ya no hay sombra, has alcanzado un nivel de perfección. No con eso para vanagloria, para que la gloria es del Señor. Pero entonces vea que eso es una conducta ejemplar. Y que mientras uno llega ahí, me gustó, me bendijo mucho escucharlo del apóstol, ¿verdad? Cómo es ese verso. O sea, sí, la luz, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y entonces una vez, iba a decir, muy mexicanamente se agüita uno, ¿eh? Dice, Señor, tanto me falta por corregir, por cambiar. Todavía, como dijo Jesús, la luz que hay en mí son tinieblas, ¿verdad? Todavía se ven tinieblas. Pero nos animaba y decía, pero es que así está escrito, que es un camino que va a ir en aumento hasta que llega un punto de perfección y donde la luz te va a juzgar y ya no hay sombra. Obviamente, entre más te acerques a la perfección de Cristo, pues ya no vas a reflejar. Entre más distante estés, pues obviamente más sombra. ¿Qué le quiero decir? Es como cuando amanece, ¿verdad? O sea, está la luz, pero no es plena. ¿Sí me estoy explicando? Así es lo que es escrito en Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora. Sí hay luz, pero no es perfecta. Entonces así también la sinceridad, eso se lo menciono porque entonces lo estamos viendo bajo el concepto de la conducta. Dice, con sinceridad nos hemos conducido. Ese es uno de los pilares de la vida ejemplar, ¿no? De la vida ejemplar. Si no lo tenemos, vamos a hacer mal ejemplo, ¿eh? Entonces no soy ejemplar, a lo mejor es mal ejemplo. Lo que Dios quiere es que sea un buen ejemplo, un ejemplo digno de imitar. Amén. Vamos al número 5, mire. Primera de Pedro, el apóstol Pedro 1:17, dice, invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno. Aquí está el verbo conducíos, condúcete, tener una conducta, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, cuando usted busca la palabra griega, tal cual es phobos, ¿no? Donde viene fobia, sí tendría que ser así un temor así. Y yo he platicado con alguien, porque ve que algo que nos dicen los cristianos es de que ustedes le quieren meter a la gente miedo al infierno, y es un método de control, de manipulación. Y yo le decía a esta persona, piensa un poquito, o sea, así sinceramente, como veíamos el punto anterior, la sinceridad, ¿eh? Sinceramente, si uno le tuviera miedo al infierno, ¿crees que uno andaría viendo a la mujer ajena? Si uno realmente le tuviera miedo al infierno, ¿uno en las semanas iría ahí a la barra a echar sus copas? Va a meterse cuanta cosa sabe que está mal, que es pecado, como dice Pablo a los Romanos, dice, habiendo entendido que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. ¿Crees eso? Y dice, pues no, ¿verdad? Entonces realmente no es que le tengamos miedo al infierno, quizá mucho menos a Dios, como los demonios, que dice, los demonios creen y tiemblan, ellos sí se sujetan, son más obedientes que uno se revela. Pero el punto aquí, le quiero decir, porque entonces, ¿qué es conducirse en temor? Y entonces, aunque sí es un temor así de miedo, o un sinónimo es respeto, me gustó el complejo de la palabra temor, porque entonces me dice, es el respeto, es el temor causado por una alerta. Como ahorita una noticia, quizá usted la haya visto, no sé, ya no supe en qué acabó, porque surgió otra noticia allá en la Casa Blanca, pero allí en California, en Orange, que estaba por explotar un tanque de cuestiones químicas, de contenido químico, y habían ya evacuado no sé cuántos kilómetros alrededor. Ese es el temor, ese es un ejemplo del temor que se refiere aquí. Es decir, el temor, el miedo, el respeto ante una alerta dada, ¿sí? O es que hay una alerta de tsunami. Pues ya usted, si vive en la costa pues, y ha visto un tsunami, pues obviamente sería muy imprudente si no se refugia, o si usted vive cerca de la costa, o sea, cuando viene un huracán, ahora que este es un año que usted sabe, el mentado super niño, que el pronóstico no es bueno para la temporada de huracanes, si no va comprando sus tablas para cubrir sus ventanas, sería imprudente. ¿Me estoy explicando? Es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Si tú invocas por Padre aquel que no hace acepción de personas y juzga la obra de cada uno, condúcete en temor, es decir, considera las alertas que te ha dado. Te alerto que esto no está bien. Te alerto que, como veíamos al principio, cuando tú no te dejas pastorear
por Cristo, por el príncipe de los pastores, te va a pastorear la muerte y tu resultado, el resultado de esa conducta que tú vas a seguir de rebelde, de mandamás, de perdonavidas, al final te va a llevar a la muerte. ¿Me estoy explicando? Eso es conducirte en temor y obviamente te dice, tienes que tener presente también, vea, le digo, es bien intencional el Espíritu Santo al escribir la Biblia, la palabra, porque dice, es un tiempo de peregrinación, es decir, es como cuando Abraham salió de su tierra y su parentela, dice, la tierra que te mostraré, dice que iba peregrinando, dice, habitó en tiendas, dice, el que iba a recibir la tierra de la promesa, la tierra prometida, habitó en tiendas, era un peregrino, o sea, es decir, yo no pertenezco aquí, yo voy de paso nada más. Entonces, que esa alerta, o sea, porque entonces la gente a veces te dice, ay, fanático, exagerado, religioso, cortado, qué sé yo, familias y amigos y vecinos y demás, ¿no? Tu grupo. Pero dice el apóstol Pedro, acuérdate que solamente es un tiempo corto, un tiempo de paso, en el cual obviamente lo que esperamos es prepararnos, y le digo que bueno que uno ya tuviera esa evidencia de perfección de la obra de Cristo, pero no, ¿verdad? Toma tiempo. Pero entonces ese es el temor que dice aquí. ¿Cuál temor de Dios? Ese temor que es el respeto que debo tener por las cosas, que me dice que hay una alerta ya, ¿no? El adulterio, dice, defrauda su alma al que tal hace, heridas y muerte hallará. Ahí está claro, ¿verdad? Dice la Biblia también a los hijos, honra a tus padres, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces me está diciendo que si yo no hago eso, mis días van a ser acortados. Y es por eso que tristemente, yo no sé si usted se entristezca, pero abra las noticias en la semana, un jovencito aquí y otro jovencito allá, o sea, jóvenes, niños están muriendo. Y porque los abandonaron, por lo que sea, pero porque, le digo, los principios de Dios son eternos. Honra a tus padres, vas a ser de larga vida. Deshónralos y entonces también el Señor, lo hemos visto en algunos momentos en la palabra, dice, y Dios lo cortó porque era malo. Desagradó a Dios y lo cortó, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que tentar a Dios? Mejor conduzcámonos en temor y seamos ejemplo. Mira, el avisado ve el mal y se aparta. Eso es el meollo de todo este asunto, ¿eh? El temor de la peregrinación, el avisado del mal y se aparta. ¿Sabes qué? Pues yo no lo voy a hacer. Yo ya vi, yo ya consideré, entonces mejor me voy a abstener de caminar o de seguir esa vía. Número 6, mire, tercera de Juan 1:5, el apóstol Juan dice, amado, fielmente te conduces, ahí está la conducta, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Me gustó porque esta palabra servicio en el original no es servicio, sino que es cualquier tipo de obra, ¿no? Cualquier tipo de obra, dice, la haces, la ejecutas fielmente. ¿Qué es fielmente? Para los hombres le voy a preguntar, ¿usted compra herramienta china? ¿Verdad que no? Tienen mala reputación, ¿verdad? No, pues si yo quiero una herramienta de uso rudo, pues uso ya una marca, ¿verdad? La que usted quiera, porque no nos patrocinan, entonces no los vamos a mencionar. Pero entonces la que usted quiera, pero sé que China, ¿no? Y en México y en Estados Unidos y donde sea. Usted ve hecho en China, ahí no me va a durar. A la primera que le dé un tirón a la llave, las armas se me va a romper. Le digo eso porque eso es fielmente, alguien confiable, alguien digno de confianza en base a su trayectoria, a su reputación que ha construido, pues a través del tiempo, ¿verdad? Eso es fielmente. Entonces, cuando al que no sea como algo que yo le comento aquí a mis compañeros, ¿verdad? Es de que el mecánico, yo doy gracias a Dios por en México tenía a mi hermano Alberto que sí, era un buen mecánico y siempre te decía lo que era y tal cual, pero qué difícil es encontrar un buen mecánico, ¿verdad? Confiable, el punto aquí es fielmente, la fidelidad, que te diga lo que es, que no te invente, que no te diga sí lo hice y no lo hizo y al rato, ¡pum!, se te truena el carro a medio camino, porque no le cambió el aceite, no le cambió la banda, solo te cobró el material, y en cualquier nivel, ¿verdad? Albañiles, que le dicen engañiles, imagínense. Y como yo sigo cosas de construcción en las redes, me dice otra víctima de los freimeros, que lo dejaron, de los ruferos, perdón, que lo dejaron mal. Entonces, eso no es fielmente y no es un ejemplo a seguir. Fielmente es que no, yo te estoy diciendo esta calidad, esa calidad te doy. Yo te dije que en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. Yo te dije que te iba a amar todos los días de mi vida, todos los días de mi vida te voy a amar, quiera o no quiera, sienta bonito o no sienta bonito, ¿verdad? ¿Me estoy explicando? Fielmente, eso es un ejemplo, porque a veces la gente cuando uno tiene años de casado, ¡ay, qué bueno, que duren más! ¿Y cómo le hace? Le llegan a preguntar a uno de, bueno, es la fidelidad, que no tiene que ver con cómo se sienta, cómo amaneció usted o su cónyuge, porque todos tenemos mal día, todos tenemos una alteración hormonal al paso de los años, pero la fidelidad es que a pesar de todo eso, dice ahí, fielmente te conduces, tienes una conducta
apegada a la fidelidad, eres alguien digno de confianza conforme pasa el tiempo. Porque luego hay gente que se enoja de, pues que me quiere revisar el celular. Pues es lo que has construido a través del tiempo. No has construido confianza, sino al contrario, has mermado la confianza, ¿no? Entonces, dice la Biblia, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el que confía y se aparta alcanza misericordia, el cual nos va no solamente a perdonar nuestro pecado, sino limpiarnos de toda maldad. Si hemos fallado, pues simplemente como el punto 1, reconozcamos, sabes que yo no he sido fiel, yo no he sido íntegro, yo no he sido recto, yo no he sido limpio. Pedir perdón a Dios primeramente, a la persona afectada, y poder continuar, ¿verdad? Para entonces que tengamos una conducta ejemplar, y entonces sí no diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poquito, iba a decir, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, que es lo que anhelamos, ¿verdad? Estar con el Señor siempre. Y la última, primera de Pedro 3:2. Aquí le habla a las mujeres casadas, pero vamos a tomarlo también para nosotros. Antes de que se me aleveste, ahorita le explico cada palabra. Que el apóstol Pedro dice: asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Entonces ya en nuestros días ya muchas les genera conflicto. ¿Cómo sujeta? Sí, este es un inútil, y etcétera, 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 etcétera. Esa palabra sujeta de entrada es hipotazo. Hipotazo, que significa hipo, debajo de, como hipotermia, o sea, debajo de la temperatura normal, hipotermia. Entonces, hipotazo dice es estar debajo de, pero esa palabra tazo es como de los tazos dorados. Es decir, hermano, mi esposo es un tazo, pero dorado, lo anda buscando la patrulla espiritual. Reprendo en el nombre de Jesús. Bueno, dice, es arreglar el orden, mantener el orden, disponer, establecer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estar sujeto es estar en un orden, ¿no? Ok, él es mi marido, pues entonces no es como la samaritana que no tengo marido, ¿eh? Estar debajo, entonces someterme a un orden, someterme al diseño, a un acuerdo, dice ahí, arreglar de manera ordenada, a la disposición, a la asignación, poner una señal, dice ahí, entonces estar sujeto, poner una señal, ¿verdad? Entonces yo no sé si yo por mi trabajo luego no uso el anillo de casado porque se atora uno, pero cuando no estoy en el trabajo, si uso mi anillo de casado es la señal, ¿verdad? La señal que debe tener uno ahí. Entonces es lo que dice ahí, están sujetas, o sea, mantengan la señal, mantengan el orden, el acuerdo que tuvieron, eso es estar sujeta al marido. Dice, para que también, dice, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, bueno, de sus esposas. Vea qué poderosa es la conducta, ¿no? Como el apóstol Pedro claramente lo dice, pues no todo es palabra, porque quizá puede ser una mujer que se sabe la Biblia de pe a pa y se la pasa metida en la iglesia, pero quizás su conducta no sea una conducta ejemplar. Y sin embargo sí dice, no menospreciando la palabra de Dios, amén, claro que no, pero sí dice, pero no sabes si por tu conducta, por tu manera de conducirte, porque seas ejemplo, logres hacer que tu esposo crea. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de las esposas. Y entonces es algo que se desarrolla con el tiempo, ¿verdad? Es algo que yo agradezco a Dios por mi esposa, y los hermanos que se dedican a hacer sus podcasts, síganlos haciendo, nos bendicen. Hay cosas que luego uno como hombre no entiende, ¿no? Al menos por mí, yo a veces me cuesta trabajo entender cosas. Pero luego mi esposa últimamente ha cambiado, ¿sí? Cosas. Y digo, y es cuando yo también he cambiado. Porque entonces yo veo y digo, wow, que siga oyendo podcast. A lo que quiero llegar es algo muy concreto. Algo que yo me di cuenta últimamente en nuestra relación es de cuando nos ofendemos. No ofendernos de rata inmunda, animal rastrero. O sea, no ofensas de palabras, sino como cuando uno no está en el mejor estado de ánimo por alguna circunstancia del día, hormonal, no ha comido, no ha dormido. Y entonces ella me dice, ¿te estás alterando? Y yo, sí, no te estoy contestando bien. Y entonces hacemos un alto, si necesito comer como, si necesito dormir duermo, ¿verdad? Y ya después platicamos. Pero entonces, le digo eso porque entonces es la conducta. Qué importante es, ¿verdad? Poder determinar lo que le digo del acuerdo, estar sujeto al acuerdo. A ver, no nos vamos a ofender, no vamos a permitir que esto escale a un punto donde se nos salga de control, sino si yo no estoy en el mejor, dicen los muchachos de hoy, en el mejor mood, en el mejor estado de ánimo, lo paramos, o sea, lo identificamos, lo señalamos, lo paramos, seguimos. ¿Me estoy explicando? Entonces eso es en cuestión del matrimonio. Y eso créeme que es una bendición, ¿verdad? Puedo decir,
pues sí, no, ya nos estamos ofendiendo, alterando, ya se está prendiendo la válvula de la olla express, ya está. Mejor lo controlamos, mejor tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, Nerón. Nos calmamos y después lo señalamos. Entonces, cuando tanto ella como, oye, sabes que ya no me estás contestando bien, o ya me estás diciendo esto más feo de lo normal, ¿no? Hagamos un alto y lo retomamos después. Pero entonces es el acuerdo que tiene que ver con la palabra sujeta, porque le digo, la mujer hoy día oye la palabra sujeta, yo que me voy a sujetar a si inútil, ¿no? Sujeto de respetar un acuerdo. Pero entonces con el tiempo a veces no sé por qué se diluye la capacidad de dialogarse. Al principio así fue como nos enamoramos, ¿verdad? Platicando y platicando. Con el tiempo no sé por qué se diluye. Pero el punto es que la sujeción es mantenernos debajo de ese acuerdo. A ver, no vamos a dejar que esto escale a más, vamos a pararlo aquí y vamos a enfocarnos, ¿no? Lo que queremos es el bien, ¿no? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sino aunque nos airemos no pecar, es lo que queremos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Y luego dice aquí la conducta, la palabra clave aquí, quise explicar el verso, pero entonces cae en esto, verso 2, dice, considerando vuestra conducta, la conducta ejemplar como es de una mujer, dice ahí casta y respetuosa, ¿no? Entonces el respeto creo que se entiende muy bien, de hecho es la misma palabra de el temor, es decir, acuérdense el temor, el avisado del mal y se aparta, así como ya te dije, ¿no? Entonces en relación de pareja, porque aquí está hablando del matrimonio, específicamente es, ya sabes que esto no me gusta, pues no lo hagas, ¿no? Pues aunque, y hay gente que igual así la agarra, pues porque no le gusta, ándele, para que sienta, ¿va? A que se le quite. Me hizo, le hago yo también. No. El respeto es, si ya sé que no le gusta esto, ya sé que cuando duerme, a menos que sea una emergencia, lo tengo que despertar, no le gusta que le hable de esta manera, no le gusta que haga este tipo de chistes, no le gusta que me... Bueno, es algo que pasa, ¿verdad? Yo lo he visto entre matrimonio, ¿verdad? Que me pase de tantas copas, ¿verdad? Cuando ya me pongo impertinente, no sé. Pero eso tiene que ver con la conducta respetuosa. Si ya sé que esto no le gusta o que esto es lo que hace un problema a ella o a mis hijos, pues ahí marcamos el límite. Esa es una conducta ejemplar. Y la castidad dice, me gustó porque usted busca en el diccionario, dice alguien, castidad tiene que ver con que no tolera nada ilícito, ¿no? No mensajes de una tercera persona, no coqueteos, nada ilícito, no tolerar nada ilícito, sin sensualidad, tener un estilo, eso me gustó, me acuerdo de mi esposa de tener un estilo, pero fíjese que la figura de la palabra en griego dice es como un animalito que se aparta para una ofrenda. ¿Qué es castidad? Piense en un animalito que usted aparta para una ofrenda. Como decía el Señor, a ver, llévale a tu príncipe lo cojo, lo ciego, lo tuerto, a ver si no es para él ofensivo que lo lleves. ¿Por qué me quieres traer a mí eso? Y no lo mejor, como dice la Biblia desde Génesis con Abel, ¿verdad? Dice, Abel le trajo lo mejor de su rebaño al Señor. Entonces, ¿qué es castidad? ¿Cómo sé que yo me estoy conduciendo de una manera casta? Uno, que está cuidando su estilo, sus características, su esencia, la expectativa, lo que se espera de usted como una ofrenda, que no me traigas lo cojo, lo tuerto, lo ciego, lo mermado, lo malo, lo dañado. Entonces, no dejar que me dañe ninguna de esas áreas, pero luego dice conservarme de una manera pura y limpia, consagrada sería la palabra, a manera de cuando algo va a ser, obviamente en nuestros días no se usa igual, ¿verdad? Uno ya no lleva una ofrenda, como tal un animalito, así que cordero de un año, una becerra de un año, lo más gordo, ya uno no tiene ese cuidado. Entonces tenemos que enfocarnos en la figura espiritual, ¿verdad? Es decir, bueno, entonces así también yo, como si fuera una ofrenda que me voy a presentar, que me voy a ofrecer, si sigo esa figura de la ofrenda que dice ahí, son partes divididas, es decir, pero que en el altar se hace una sola pieza, tiene que ver con integridad, tiene que ver con limpieza, porque obviamente era un proceso, ¿verdad? No se ofrecía el animalito así tal cual, había que degollarlo, había que quitarle la piel, o sea, no era el olor de piel quemada ahí, había que lavar las entrañas. ¿Sí me estoy explicando toda la figura? Todo eso es castidad en la figura de la palabra. Y eso, para Dios, dice, es una conducta ejemplar que va a ganar aún a la gente que no cree las palabras, porque así como en Hebreos 13:7, acuérdate de tus pastores que te hablaron, pero considera el resultado de su conducta. Entonces igual, uno puede hablarle a medio mundo, ay, esa hermanita siempre le habla a todo mundo, pero su conducta, pero miras cómo trata al marido, cómo trata a los hijos, cómo se conduce ella misma. No es alguien digno de ejemplo, no tiene una conducta casta y respetuosa. Entonces ahí es donde toma sentido todo esto. Amén. Vamos a
a repasar. Entonces, ¿cuáles son los 7 pilares de la conducta ejemplar? Y me voy a poner aquí esta y me brinco acá. Entonces, reconocimiento, o sea, reconocer que tenemos que tener un cambio, o sea, reconocer lo bueno y lo malo, sobre todo lo malo, reconocer lo malo. La prudencia, ser prudentes, es decir, ocuparnos de nosotros mismos y analizar, ¿verdad?, las cosas, prudencia, limpieza y rectitud, sencillez y sinceridad, el temor de Dios, es decir, que tener presente las alertas, ver el mal y apartarnos, temor de Dios, fidelidad y castidad y respeto. Entonces ahí repasa el tema para que lo pueda tener bien claro y que podamos ser ejemplo. Y sobre todo, como vimos en el último verso de Pedro, ¿verdad?, que aún la gente, está hablando de los maridos, pero creo que aplica a toda la gente, porque la gente, dijo Jesús Adrián, la gente no quiere la iglesia, pero quiere a Jesús. ¿Por qué? Porque mucho decimos, pero nuestra conducta deja mucho que desear. Y entonces Pedro dice, ¿verdad?, que por vuestra conducta se ha ganado la gente que no crea la palabra, pero sin palabra, sin tanto rollo, por ver cómo te conduces en tus asuntos y en tu vida, sean ganados, ¿no? Sean ganados para el Señor. Amén. Padre Dios, en este día te damos gracias por la vida, tu misericordia, la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Y rogándote con tristeza lo que tenemos que reconocer, que hemos fallado, hemos pecado, no nos hemos conducido con sencillez, con verdad, con fidelidad, con castidad, con respeto, con temor, Señor, con prudencia. A veces nos cuesta reconocer nuestra realidad, nos justificamos siempre, pero hoy meditando en tu palabra, pues te pedimos perdón, Señor, de todo lo malo y suplicándote tu ayuda también, que tú nos ayudes, Señor, a identificar, a reconocer y a corregir cada aspecto que esté mal de nuestra vida. Y no anhelamos, Señor, una vanagloria de poder decirle al mundo, mírenme, yo soy un ejemplo, sino más bien con ese temor reverente poder decirle a los demás, tú has seguido mi ejemplo, has seguido el ejemplo de mi conducta, puedes ver el resultado de mi conducta e imitar mi fe. Que no seamos solamente de aquellos que hablan, que mucho hablan, pero que nuestra conducta deja mucho que desear, tanto para los hermanos como para los que no te conocen o los que no creen a la palabra, Señor. Pero más bien que aún sin palabra, aún sin tanto rollo, al enfocarnos, Señor, en nuestra conducta, en una conducta ejemplar, podamos ganar aquellos que nos vean, como tú lo dijiste, vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es nuestro propósito, nuestro objetivo en esta vida, Señor. Y no lo podemos hacer separados de ti. Suplicamos tu ayuda, tu auxilio en el nombre de Jesús. Que así sea. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues gracias por estar, gracias por conectarse con nosotros. Bendiciones. Nos vemos la siguiente ocasión.